saludamos esta iniciativa que se hizo realidad y ya toda la opinión pública es testigo que desde hace 2 semanas venimos conversando sobre esta necesidad nacional de que existe un acuerdo político para poder lograr la cobertura de vacunación para toda Venezuela, en el cual aquí vemos la Asamblea del 2015 se une a las autoridades actuales para establecer unas pautas de cooperación conjunta y lograr este mecanismo de vacunación, lo cual es lo que hemos mencionado en cada uno de nuestros boletines en las últimas semanas. La vemos con mucho optimismo y es un mecanismo que debe activarse de manera importante en el país, generando una confianza para que los venezolanos tengan una cobertura de vacunas. Hemos preconizado el uso de estos mecanismos de cooperación y además hemos puesto a la orden nuestra academia, nuestros especialistas, para que podamos juntos llevar adelante este programa, sobre todo porque es logísticamente bastante complejo llevarlo adelante, generar una expectativa sobre el buen uso de la vacuna, el tratamiento adecuado para la cadena de frío y todo esto que necesita la convergencia de no solamente el aspecto del gobierno, sino todos los elementos de la sociedad civil, las universidades y todas las instituciones que puedan colaborar en esto. La academia forma parte de esta mesa, han sido convocados a participar en la creación de esta estrategia. No, en ningún momento. Nosotros no hemos sido convocados como institución. Tenemos amigos que están allí, que forman parte de ella, pero como institución, como ha sido tradicional en los últimos años, jamás hemos sido llamados para participar en este tipo de convenimientos. Ustedes, como representantes de la academia, realmente se han venido pronunciando en relación con la necesidad de diseñar una estrategia de vacunación segura y efectiva, pero quisiéramos conocer cuáles son las propuestas que de forma concreta presentan a esta mesa para el diseño de esta estrategia de vacunación. Bueno, la propuesta viene, en primer lugar, era asegurar el insumo fundamental que es la vacuna. El primer punto era establecer una posibilidad de tener o contar con un abanico de posibilidades de vacuna, es decir, no casarse con un solo producto, tener la opción de que las vacunas, tanto de Federación Rusa como en este caso de AstraZeneca, o la posibilidad de otras que se están produciendo ya en el mundo con éxito, como la vacuna china, otras opciones de vacunaciones sean colocadas sobre la mesa para abonar en una cobertura que nosotros en el último boletín hemos establecido que debería estar en más o menos el 70% de la población mayor de 16 años, que sería una protección efectiva para nuestra población en general. Tomando en cuenta que de esa población, más o menos 3.1% corresponde a pacientes de más de 60 años con comorbilidades, el equipo sanitario, pero la efectividad del programa tiene que ver con una cobertura amplia. Otro aspecto que hemos tratado es en la segunda fase de nuestros comunicados, es la necesidad igualmente de que se cuente con un equipo especializado que esté comandado con expertos en el área de salud pública, donde se calcule esto justamente que he dicho, cuál es la progresión de la vacunación, las prioridades, las poblaciones que van a ser seleccionadas y, en tercer término, las estrategias de vacunación sobre la base de una incorporación de elementos que tienen que ver con la sociedad civil, con las universidades, las academias, el propio gobierno como rector de este proceso y todos quienes puedan colaborar en una logística que es sumamente compleja, incluyendo Fedecámaras con su posibilidad de ayudar y colaborar en el traslado, en la definición de poder asegurar cadena de frío para este mecanismo de vacunación. Lo más importante es el anuncio de ayer, que ya existe una convergencia de posibilidades, tal como nosotros lo solicitamos desde lo político como un acuerdo, para que los organismos multilaterales, llámese Organización Panamericana de la Salud, o UNICEF u otras organizaciones, puedan también ayudarnos y abonar este camino para lograr esta fase definitiva de vacunación, que sería una posibilidad clara de ver disminuida el tránsito del flujo de patología viral en Venezuela. Este
Este personal especializado al que hace referencia ya está en el país, es decir, quienes en este momento prestan servicios en el sistema sanitario, ¿están capacitados, tienen la instrucción adecuada para poder adelantar este programa de vacunación? Todavía no. Se tiene que hacer un programa instruccional para definir cuáles son los pasos en los que van a hacer la operatividad del mecanismo de vacunación. Tal como se hizo en el pasado en los programas de vacunación masivo en el país, se tiene entonces que primero aleccionar a un grupo de profesionales que están en el área sanitaria, verificar quiénes que componen la base de paramédicos en Venezuela, que están en protección civil, que están en el área de la Fuerza Armada, que están en las universidades, las brigadas de bomberos universitarios, bomberos municipales nacionales, todo que puedan abonar en esto. Hay que generar un proceso de instrucción sobre el manejo, uso, traslado y preservación de las vacunas. Además, la capacidad de poder resolver el problema al momento de colocar la vacunación. Ahora, doctor, usted hablaba acerca de la importancia de la coordinación para poder adelantar este programa de vacunación, pero también el seguimiento al mismo, es decir, más allá de identificar las personas que van a recibir las primeras dosis de la vacuna, el orden en que van a recibirlo, hacer seguimiento también a que reciban una segunda dosis en caso de ser necesario e ir garantizando que se va a ir cubriendo progresivamente a la población vulnerable y en general a la población que haga falta. Esto, ¿cuán complicado es, doctor? ¿Cómo ve el escenario para que pueda desarrollarse en el país? Bueno, ya Venezuela tiene la experiencia de vacunaciones masivas. Aquí simplemente hay que unir voluntades, hacer el censo general y establecer las localizaciones de las poblaciones que tienen que ser objeto de la vacunación. Y el seguimiento para una segunda dosis es muy sencillo. Luego que se ha llenado la encuesta inicial, la progresión de las localizaciones de las personas en sus comunidades se hará muy fácil, puesto que tendrán una tarjeta de vacunación donde se asentarán sus características personales en cuanto a antecedentes sanitarios, sus patologías, comorbilidades, además el número de personas en su hogar, puesto que sería importante que finalmente se cubriesen en un porcentaje significativo todo este grupo de personas. Ustedes han mencionado en la academia una población que debería recibir en principio la vacuna y pues mencionan un número de dosis que comprendería aproximadamente 15 millones de habitantes, un poco más, de acuerdo con las estimaciones que tienen en cuanto a los requerimientos del país. ¿Quiénes en principio no requerirían esta vacuna, doctor? Bueno, no es que no, hay una reserva hasta ahora sobre el uso prioritario en menores de 16 años. Esa es la única prerrogativa que está en este momento internacionalmente aceptada. Por lo tanto, nuestro cálculo está basado en colocarlo en ese porcentaje poblacional mayor de 16 años, haciendo énfasis en los grupos de mayor riesgo que ya he dicho. Y entonces, de acuerdo a este cálculo, la cobertura inicial bien fundamentada debería cubrir a 15 millones de personas en Venezuela. Por lo tanto, debería seguirse trabajando para la cobertura de esa población en un mayor grado. Y en la medida que la Organización Mundial de la Salud dé las directrices sobre la población menor de 16 años, se hará la cobertura final completa. Es de entender que además la dificultad para obtener el número de dosis ideal está muy limitada, dada la capacidad de producción de los proveedores. En este momento hay serias dificultades para lograr que los pedidos se lleven adelante. Pero en contraste vemos que hay algunos países industrializados que tienen en su suelo mayor cantidad de vacunas, una mayor cantidad de vacunas de la que realmente necesitan. Entonces se debe lograr a través de los mecanismos de cooperación el flujo de vacunación a los países que más la requieren, sobre todo los que tienen mayor dificultades financieras para acceder a este programa.